Escúchame, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido ese fuego al imaginar un gran cambio en tu vida? Esa sensación que te recorre el cuerpo, como un torrente de energía cuando te dices: ahora sí, esta vez lo voy a lograr. Los primeros días son puro fuego. Te levantas temprano, organizas tu día, sigues tus planes al pie de la letra. Pero de repente, algo pasa. Esa chispa se desvanece. La alarma suena y prefieres apagarla. Las metas que te emocionaban ahora parecen lejanas. Y antes de que te des cuenta, estás de nuevo en el mismo lugar. Frustrado, agotado, preguntándote: ¿por qué no puedo seguir adelante? Si esto te suena familiar, quédate hasta el final. No solo vas a redescubrir esa energía inicial, sino que aprenderás cómo mantenerte en acción incluso en esos días en los que todo parece cuesta arriba. Esto no es solo sobre motivación, es sobre transformar quién eres. Vamos a construir una versión de ti que no se detiene, pase lo que pase. Permíteme compartir una experiencia personal que me marcó profundamente. Hace algunos años, cada inicio de año, como si fuera una tradición, me sentaba a escribir mis propósitos. Quería aprender un nuevo idioma, mejorar mi salud, lanzar un proyecto que llevaba meses rondándome la cabeza, etc. Todo empezaba con una explosión de entusiasmo. Compraba cuadernos nuevos, descargaba aplicaciones de productividad, llenaba mi escritorio de notas adhesivas con frases motivadoras. Durante los primeros días parecía imparable. Me levantaba al amanecer, hacía ejercicio, comía saludable y soñaba en grande. Pero en menos de una semana, algo cambiaba. La energía se desvanecía de repente. Empezaba a saltarme el ejercicio, la alimentación saludable quedaba para más adelante y las excusas se acumulaban. Hoy no estoy con ánimos, el lunes empiezo de nuevo. Yo mismo me saboteaba. Pero un día algo cambió. Conocía una versión diferente de mí mismo. Esta versión no dependía de la emoción del momento. No necesitaba cuadernos nuevos ni frases inspiradoras en las paredes. De hecho, muchos días no tenía ni la menor gana de levantarme, pero lo hacía. No importaba si estaba lloviendo, si el trabajo había sido agotador o si el mundo parecía conspirar en mi contra. Esta versión actuaba. Sin excusas, sin esperar el momento perfecto. Mientras la versión impulsiva de mí seguía atrapada en ciclos de entusiasmo y abandono, esta versión avanzaba, constante, paso a paso, hasta que los resultados empezaron a hablar por sí solos. ¿Cuál fue el secreto? Descubrí una verdad que lo cambió todo. La motivación es como un relámpago, intensa pero fugaz. Los estudios psicológicos lo confirman. La motivación puede durar apenas unos minutos o horas. Construir tu vida sobre ella es como intentar cruzar un océano en una balsa de madera. Puede que empieces bien, pero tarde o temprano te hundirás. La clave no es esperar a sentirte motivado, sino construir algo más sólido, la disciplina. La disciplina es como un músculo que se fortalece con cada pequeña decisión, cada vez que eliges actuar aunque tu mente te diga «para». Es elegir levantarte aunque el sofá sea más tentador, seguir adelante aunque no veas resultados inmediatos. Pregúntate, ¿estás esperando a que llegue la inspiración o estás dispuesto a convertirte en alguien que actúa sin depender de ella? Piénsalo y, si quieres, comparte tus reflexiones en los comentarios. Entonces, ¿cómo haces para moverte cuando no tienes ganas? Todo empieza con un cambio de perspectiva. Dejar de actuar según cómo te sientes y empezar a actuar según quién quieres ser. Cuando dejas que tus emociones guíen tus decisiones, tu vida se convierte en una montaña rusa. Subes con euforia, pero bajas igual de rápido. Pero cuando tus acciones reflejan la identidad que has decidido encarnar, todo cambia. Piensa en tu mente como un coche con dos conductores. Uno es tu emoción y el otro es tu identidad. En el pasado, dejabas que la emoción tomara el volante. Cuando estabas lleno de entusiasmo, el coche avanzaba a toda velocidad. Arrancabas con fuerza, lleno de ideas y planes. Pero cuando ese entusiasmo se desvanecía porque estabas cansado, aburrido o desmotivado, el coche se detenía, quedándose parado en la carretera. Ahora, imagina pasar el volante a tu identidad, a la persona que has decidido ser. No importa si el combustible emocional está bajo o si la carretera está llena de obstáculos. El coche sigue en movimiento porque tu identidad mantiene el pie en el acelerador, guiándote hacia tus metas con constancia, sin depender de cómo te sientes en el momento. Hazte esta pregunta: ¿qué haría la versión de mí que ya logró sus metas? No la versión que se rinde, no la que procrastina, no la que se pierde en distracciones. La versión que cumple, que persiste, que da un paso más aunque el cuerpo pida parar.
¿Esa versión se saltaría el compromiso de hoy? ¿Se quedaría atrapada en redes sociales? ¿Dejaría que un mal día la detenga? No, esa versión actúa sin negociar, sin dramas. Este cambio de mentalidad es el primer paso para romper el ciclo de la inconstancia. Pero, ¿qué haces cuando tu mente empieza a sabotearte, a inventar excusas, a decirte mañana? Aquí entra una herramienta sencilla pero poderosa. La regla de los 5 segundos, popularizada por Mel Robbins. Es simple. En el momento exacto en que sientas dudas, cuando tu mente empiece a buscar excusas o a postergar, haz una cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y actúa. Levántate, abre el ordenador, ponte los zapatos y empieza con esa tarea. ¿Por qué funciona? Porque tu cerebro está programado para buscar comodidad. Cuanto más tiempo le des, más excusas inventará. Pero si te adelantas y te mueves antes de que la pereza tome el control, ganas. Tomas el mando. Mel Robbins cuenta que cuando empezó a usar esta regla podía detener la voz que le decía quédate en la cama y levantarse antes de que su cerebro pudiera negociar. Esa pequeña acción cambió su vida. La próxima vez que sientas la tentación de saltarte un hábito o dejar algo para después, cuenta hacia atrás y empieza. Parece una tontería, pero ese pequeño gesto entrena tu mente para dejar de negociar y comenzar a actuar. ¿Ya conocías la regla de los 5 segundos? ¿La has usado? Comparte tu experiencia en los comentarios. Antes de seguir, si este vídeo te está inspirando, tómate un segundo para darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte más consejos que te ayudarán a convertirte en tu mejor versión. Vamos, cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y hazlo ahora. Aquí va una verdad dura pero real. Estamos programados para huir del esfuerzo y buscar la comodidad. Es biología pura. Hace miles de años esto nos ayudaba a sobrevivir, a ahorrar energía, evitar riesgos. Pero hoy ese instinto nos juega en contra. Pasar horas en el teléfono es más fácil que trabajar en tus metas. Pedir comida rápida es más tentador que cocinar algo saludable. Quedarte en la cama en una mañana fría se siente mucho mejor que salir a entrenar. La clave está en reescribir esa ecuación en tu mente. Cada vez que elijas la opción fácil, recuerda el costo a largo plazo, la frustración de no avanzar, la culpa de saber que podría ser más, el peso de las oportunidades perdidas. En cambio, empieza a asociar el esfuerzo con el placer de crecer. Cada paso difícil que des, cada momento en que venzas la resistencia, te acerca a la vida que quieres. Dite a ti mismo, este esfuerzo es mi boleto hacia la libertad, hacia la confianza, hacia la persona que quiero ser. Cuando estés a punto de rendirte, haz una pausa y visualiza el placer de haber cumplido. Imagina cómo te sentirás cuando termines esa tarea, cuando veas los resultados de tu constancia. Ese cambio de narrativa convierte el esfuerzo en una inversión, no en un castigo. No necesitas conquistar el mundo de un solo golpe. La disciplina no se trata de hacer todo perfecto desde el día 1, sino de empezar pequeño y ser constante. ¿Te acuerdas del cuento de la tortuga y el conejo? El conejo era más rápido, más fuerte, tenía todas las ventajas, pero subestimó a la tortuga. Se distrajo, se confió y al final perdió. La tortuga no era veloz, pero era constante. Paso a paso, sin detenerse, sin excusas, y ganó la carrera. Ese cuento no va de velocidad, va de disciplina. Porque en la vida no gana el que más talento tiene, sino el que es capaz de avanzar todos los días, incluso cuando no tiene ganas. Empieza por tan solo 5 minutos. Comprométete a una acción mínima. Escribe una sola frase, haz 5 minutos de ejercicio, lee una página de ese libro que llevas meses posponiendo. Lo increíble es que, una vez que empiezas, el impulso se construye solo. Esos 5 minutos se convierten en 20. Esa frase se transforma en un párrafo, y antes de que te des cuenta, estás avanzando. El filósofo Lao Tse dijo: un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. No subestimes el poder de las pequeñas victorias. Cada acción, por mínima que sea, es una prueba de que estás en control, de que puedes superar la resistencia. Y esas victorias se acumulan, formando hábitos que transforman tu vida. Habrá días en los que falles, tropezarás, te distraerás, te saltarás un compromiso. Y está bien. La diferencia entre los que logran sus metas y los que no está en cómo se tratan a sí mismos después de un error. En lugar de castigarte, sé tu propio aliado. Imagina que estás animando a un amigo que se equivocó. No le dirías: eres un desastre, no sirves para esto. Le dirías: tranquilo, todos resbalamos, levántate y sigue adelante.
La autocompasión es una herramienta poderosa. Estudios muestran que las personas que se tratan con amabilidad después de un fracaso tienen más probabilidades de intentarlo de nuevo. Así que la próxima vez que caigas, respira hondo, recuérdate que estás en proceso y da un paso más. No luchas contra ti, luchas por ti. Ahora quiero que cierres los ojos por un momento e imagina que estás al final de tu vida mirando hacia atrás. ¿Qué ves? ¿Una vida llena de ¿y si hubiera? ¿O una vida de valentía? De pasos dados incluso cuando no tenías ganas, de sueños que perseguiste con todo tu corazón. En ese momento no te importará lo cansado que estuviste, lo difícil que fue el camino o las veces que quisiste rendirte. Lo que importará es si viviste con propósito, si diste lo mejor de ti. Oblígate ahora mientras tienes tiempo. No necesitas esperar a sentirte listo, no necesitas un plan perfecto. Lo que necesitas es decidir quién quieres ser y actuar como esa persona día tras día. Usa la regla de los 5 segundos. Actúa desde tu identidad. Celebra cada pequeño paso y trátate con la misma compasión que le darías a alguien que amas. Si estás listo para empezar, escribe en los comentarios: voy a ser imparable. Luego cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y da ese primer paso. Rodéate de personas que te inspiren, que te empujen a ser mejor. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Busca un entorno que te rete a crecer, que te recuerde tu potencial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Por aquí te dejo 2 vídeos que estoy seguro de que te ayudarán a ser una mejor versión de ti. Si te gustó este vídeo, me ayudas mucho suscribiéndote, dejando tu like y activando la campanita. También me gustaría leerte en los comentarios qué es lo que más te ha gustado del vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.